detrás del titular. Tenemos una preocupación. Por favor, vea este titular. ¿Por qué nunca, escuchen bien, deberías comer arroz que estuvo más de 2 horas a temperatura ambiente? Ojo que dice, ¿por qué nunca? Voy a decir algo. Quien no haya hecho esto, que tire la primera piedra. Pucha. Usted ha comido seguramente el arroz que está en la olla, lo dejo enfriar. Seguramente pasan 2 horas, dice, ah, no, ya al momento de servirlo caliento de nuevo. O cuando llegamos en la noche y la ollita sigue ahí, Claro. no está refrigerada. Ese es mi clásico. Y agarramos una cuchara y ¿qué hacemos? Y lo volvemos a probar. Incluso en frío a veces. O Heladito de la olla. de la Eso, olla. Cami, ¿cómo te va? ¿Cómo ¿Quién no están? lo ha hecho, Cami? ¿Cómo están? ¿Cómo están Y todos? resulta que hoy día vamos a enterarnos de esto que es muy común, es un hábito que tenemos muy incorporado con el doctor Ugarte y también con la Camila Chef. Porque la Camila siempre toma todos los resguardos, seguramente lo prepara y después lo guarda como corresponde. Sí, de hecho, bueno, si después avanzamos, yo hasta también me intoxiqué con arroz. No te Sí, puedo. así que les voy a contar. ¿Qué? Mis hijos, mi guaguita. Cuenta el tiro. ¿Les cuento o no? Sí. Cuenta. A mí me pasó, de hecho estaba en el matinal, o sea, no estaba en el matinal, fue antes de venir, me fui de vacaciones a Brasil con mi familia. ¿Ya? Yo venía el lunes al matinal y el domingo pasamos al aeropuerto a almorzar. Pasamos a almorzar, qué sé yo, yo pedí algo para los niños, arroz con pollo. Y típico que la mamá se come las sobras que Qué quedan en la rico. mesa y Sí, todas esas eso cosas. pasa. Y mi marido se pidió una hamburguesa, no comió arroz. Y el arroz, cuando me llegó, lo sentí como un poco como lavado. Como húmedo, como yo cocinera, me dio la sensación de que lo habían calentado, pero pasándolo por agua hirviendo, por algún caldo. ¿Ya? Ya. Lo comimos, qué sé yo. El doctor Ugarte te Yo mira me subo al atentamente. avión, me subo al avión y empiezo a sentirme mal. Ya imaginarán lo que pasó, escándalo, yo así como muriéndome en el baño. Y dije, menos mal que fui yo. A la media hora, mi hija. Pregunta, Sí. ¿vómitos? Todo. Ya. Oh, espérate, ¿cómo se dice? Voy De a hecho- decir, por arriba y por abajo. De hecho, me pasó que vomité y como que salí así como así. Y miro a la azafata y le digo, no, y vuelvo. Y ahí fue como... Espérate, ¿te pasó en el avión? En el avión. Uy, no, qué terrible. Es que mi pesadilla. No, terrible. Pensar algo así En que me pase. una hora. En así una de hora, rápido. en una hora. Y yo estaba acordando de mi siesta, pero me sentía mal. Como uno sabe cuando empieza como a salivar, sientes como la boca un poco rara, sientes que va a pasar algo. Dije, bueno, menos mal que fui yo, menos mal que fui yo. Y cuando se vomité, viene. no sé si tiene que ver esto, pero cuando vomité era arroz. Como que veía el arroz, entonces era como el arroz. Y ahí dije, ¡ih! Mis hijos comieron. Mi marido impecable ahí, tranquilo. Y veo a la Cata, mi hija de 4, la vi como tosiendo. Y dije, no. Porque eso uno no lo puede controlar. ¿Qué hacemos? Me acuerdo que agarré una bufanda. La bufanda así como que se la pusimos porque ya. Listo. Y después cuando llegamos, mi guaguita de 1 año, También. que también comió arroz y lo tenía en estas mochilitas. Porque uno va con maleta y una cosa. Y de repente mi chancho, yo por supuesto Oye, llena. pero el peor Algo viaje muy de tu glamoroso, vida. muy glamoroso. Yo el otro día tenía que ir al matinal como a las 8 de la mañana y yo estaba así como, nadie se enteró de lo que me Pero pasó. espérate, fue como casi inmediato. ¿Cuánto rato Fue todas puede las horas de pasar? vuelo. Lo más probable es que haya sido un tipo de bacteria que es un bacilo, el Bacillus cereus, Sí, serios. que ese puede estar en arroz o puede estar en pastas. Ojo los Sí, italianos No le que les puedo gustan creer. las no le pastas. ¿Qué es lo que verdad. más comemos? po? Porque tiene mucho almidón y sobrevive ahí. Y tiene una trampa claro ese que tiene bacilo. almidón. Exacto, tiene una trampa. Genera 2 tipos de toxina. Y un tipo de toxina es termoestable. O sea, si Que por más que se calienta- se calienta a baja temperatura, no sobre 100 100. grados, no alcanza a destruir esa toxina. No se va a morir. Y esa actúa de 1 a 3 horas de periodo de ventana. O sea, Claro. a la hora ya puede estar con vómito y genera... ¿A la hora? A Inmediatamente. la hora. O sea, se alcanzan a subir al avión y el viaje del avión, peor. olvídense. No, si fue un desastre. El peor viaje de tu día. Pero mira, resulta que aquí tenemos un arroz. Y efectivamente, como dice la Cami, a veces el arroz puede volverse un poco jabonoso. No sé cómo explicarlo. Como No es que medio esté sequito, como baboso. como baboso. Sí. Ya. Y resulta que aquí, ¿para qué estamos con cosas? Usted, doctor, usted que es doctor, ¿ha hecho eso de cucharear el arroz y comérselo después de que está listo? Después de que está listo, pero recién cocinado, pero dejarlo así no conviene.
Pero es que uno no sabe. Es algo Pero es que muy todos lo común. hacemos. O sea, yo estoy segura que en la casa de todos los chilenos, o de, no sé, el 99% de los chilenos, hacen el arroz, lo dejan, después se van a hacer cosas, el aseo, vuelven en la tarde, y es como, ¡ah! El arroz, y lo guardan. Claro. Es algo muy, muy común. Sí. No. No se debe Usted hacer. No lo haga. No se debe hacer, pero es común, es un error. Exacto. ¿Y cuánto es lo máximo que usted puede permitir si no tiene que botar el arroz? 2 horas. Horas. Si lo tiene afuera del refrigerador hasta 2 horas, puede todavía estar bien. Pero más de 2 horas, aunque se vea bien, elimínelo. Pero perdón, porque en el ejemplo de la Cami, lo que te pasó a ti, tú decías que viste que el arroz tuvo una suerte de tratamiento. Yo sentí que el arroz pero que me llegó está fue como como mojado. lavadito, como mojadito. Entonces yo creo que... Pero quizá era un arroz de más tiempo, a eso que... Claro, de estar todo Porque el si día. usted me dice o- que un arroz con 1 hora ahí ya... No, 2 horas. Pero igual 2 horas es Bien. poco porque de verdad uno no inmediatamente lleva la olla tiene que esperar que enfríe. Que enfríe un poco para que el refrigerador funcione bien. Claro. Pero nunca pasar 2 horas. A ver, espéreme un segundo, porque tenemos un mensaje que nos puede ayudar precisamente en esta discusión, doctor. Mire, dice, soy Mili, yo siempre cocino para varios días y espero que el arroz se enfríe antes de meterlo al refri. Nunca me ha pasado nada, pero me preocupa el tema. ¿Qué otras condiciones influyen qué buena pregunta. en que crezca esta bacteria? Es buena pregunta porque yo creo que todo el mundo hace eso. No metemos el arroz tibio tampoco No, al refrigerador. Esperamos que se enfríe completamente. Muy bien. Hay que esperar que baje la temperatura. No hay que meter una olla caliente dentro del No, se lo echa refrigerador a perder. para que funcione bien el sistema de enfriamiento y de los alimentos que están Claro. alrededor. Pero nunca sobrepasar las 2 horas de enfriamiento de un tiempo razonable. Además, como se cocine, recuerde que tiene que ser con higiene, con lavado de manos, ¿no es cierto? Y la forma de guardarlo, una vez que lo guardamos, no es lo mismo si se guarda todo el arroz que si se guarda en forma parcelada. Ahí Cami nos puede explicar bien cómo se hace para guardar de la manera correcta. Hay 2 claves que vamos a aprender hoy día: cadena de frío y cadena de calor. ¿Cadena para de calor? comer sanamente. Claro. Eso no lo había escuchado nunca. Ah. Acá hay varias cosas importantes que deben que saber. Cuando nosotros tenemos el refrigerador está hasta 5 grados. Lo máximo que puede estar es a 5 grados. Ya. La temperatura ideal son 0 a 3 grados. Ya. ¿Qué pasa? A partir de los 5 grados, cualquier alimento, hasta los 60, 65 grados, comienza algo que se llama proliferación de bacterias. Que es cuando las bacterias empiezan a avanzar y a Entonces- crecer. Tuqui, tuqui, Ya, tuqui, entonces, tuqui, tuqui. doctor, reproducen. las bacterias se empiezan a reproducir sobre 5 grados. Sobre 5 Sobre grados. 5 grados. Y además hay un tipo de bacterias y un tipo de toxinas que son psicotróficas. ¿Qué significa? Qué ¿Qué susto, significa? qué Esa susto. palabra ¿Qué es eso? suena- No, Psico. psicotróficas. No significa psicópata ni nada. Es psico de baja temperatura y Ah. trófico de crecimiento. Claro. Pueden crecer en baja temperatura, 12 grados, Claro, por 10 ejemplo. grados. Entonces, por eso lo que dice Cami es correcto. Bajo 5 grados evitas que estas bacterias psicotróficas proliferen y te contaminen los alimentos que puedes darle a tu familia. Claro, pues. Y ahí Ya, lo, Cami. ahí lo que dice el doctor es importante, que al final cuando yo meto un alimento que está caliente o tibio al refrigerador, todos los alimentos, por ejemplo, están a 3 grados, 4 grados. Si yo meto algo que está a 20, 30 grados, ¿qué va a pasar con todo lo que tengo a salvo en el refrigerador? Va a subir a 7, 10 grados. Y eso va a generar una proliferación de bacterias que yo no veo, que En es otras- invisible, en otras comidas todos los común- alimentos, porque al final el calor se va a repartir dentro de Toda todos la los alimentos. razón. Además de que se echa a perder el refrigerador, Sí. además es que tú pones en riesgo el resto de los alimentos que tienes en tu refrigerador. Carne cruda, jamón, etcétera. Es que además uno piensa que el arroz es tan inocuo, digo, que ¿para qué Sí, la pues. bacteria ahí? Porque uno puede pensar en la carne, Sí. cuando tienen Yo cebolla. te digo, no yo le ve nada. toda la Pero mire, vida Y el una arroz en la olla. una pregunta para la profesora Cami. Si tengo que guardar el arroz, ¿me conviene guardarlo en un tiesto de este tamaño o en un tiesto de este tamaño? A ver. En un tiesto Supon- de este tamaño, aquí Suponiendo está- que ambos son de vidrio, la Ah, misma esta- cara. yo siempre prefiero, ¿En este o en este? yo prefiero siempre uno más pequeño y más planito, para que el ¿El frío, arroz? sí,
para que el frío se reparta mejor por todo el arroz. Oye, que uno guarda el arroz en una Tiene cosa razón, profunda, porque uno hace Tiene todo lo contrario. toda la razón. ¿Por qué? Hay una razón científica y la Cami está muy bien preparada. Hemos hecho toda la Es vida que me todo encanta mal. este tema, me encanta. Claro. Cuando quieran hablamos de este tema porque lo amo. Lo ideal es que el tiesto, el recipiente que usted va a utilizar, tenga menos de 5 centímetros de alto para que la temperatura sea homogénea en todo el recipiente. Claro. Segundo elemento, si usted enfría el alimento en un tiesto grande, lo va a poder sacar una sola vez. Porque una vez que pierde la cadena de frío, ya no lo puede volver. ¿Cómo? Oye, pero nos Entonces, está complicando la vida. tiene que hacerlo Porcionado. por porciones. Claro, exacto. Lo que va a comer. Por eso mismo mucha gente que cocina para varios días separa en porciones esos Exacto. días. Como Eso es lo se que- llama batch cooking. Que uno va porcionando y así sacas lo que necesitas, hay menos desperdicio, hay menos riesgo de cualquier cosa porque vas a calentar solamente tu porción. Es que generalmente lo hace gente que está en tipos de dieta o tratamientos, justamente por el tema de las porciones, pero en este Pero caso no. es Además que yo, ¿puedo confesar algo? Obvio. Por obvio. favor. Sí, yo creo que hay muchas personas que están Habla igual. por Chile, Pri. Hasta ya me da vergüenza No, decirlo. no pasa nada. De floja. Resulta que yo hago el arroz y de repente ¿Se enfría? se enfría y lo meto la olla al refrigerador. Eso es muy normal. Pero cuando ya bajó la cuando temperatura está de la fría. olla. Sí, pero la olla tiene, como Pero dice después de usted, 6 es horas. profunda y tiene otra temperatura. Sí, después de 6 horas además. ¿Cómo no me he enfermado? Ahí está el problema. Y el problema es que, por ejemplo, esas toxinas pueden resistir temperaturas de hasta 100 grados, que es la temperatura en que hace ebullición el agua. Entonces, ojo, que uno podría decir, no importa si algo fermentó, algo Claro, de ya se murió. bacteria, lo pongo al fuego y se acabó. Ojo que por lo menos en esa toxina termoestable puede resistir hasta Los 100 grados. temperatura Claro, elevada. porque uno siente que el arroz y los fideos es lo más inofensivo. Exactamente. ¿Cierto? Uno piensa que- Y por eso Sanito. lo dejamos afuera y lo más sanito. Pero miren, no es así. Tenemos mensajes. Atención. No es Muchos así. amigos de tu día igual de sorprendidos que Impactados. nosotros. Ya, dale tu repe. Vamos a perdón, Francesco. Ya, voy. Doc, ¿y qué pasa con el sushi? ¿Hay peligro de adquirir la bacteria de esta forma? Saludos desde Quilpué. Mi nombre es Sandra. Oye, es buena pregunta. Es buena pregunta. El sushi es súper popular. Muy buena pregunta. Ahora, ¿qué ocurre con el sushi? Ojo, que hay mucha vigilancia en la higiene alimentaria del sushi, porque incluye pescados, mariscos, crudos. Entonces hay especial vigilancia de las inspecciones de ese procesamiento. Y que ¿Qué? puede ser que de lo que menos se preocupen puede ser el arroz. Exactamente, ahí que es clave, el manipulador de alimentos, las condiciones de higiene en que procesa. El arroz tiene que ser utilizado de inmediato. Espérese, y al arroz le sacan el almidón. Exacto, Se lo lava. lavan. Se Lo lavan lava. Y mucho. si lo lavan, queda más inofensivo. En ese sentido, para la proliferación bacteriana de este tipo de bacilo hay menos riesgo. Porque está sin mira. almidón. Está sin almidón. Y lo otro que voy a dar un tip, ¿se han dado cuenta que en el sushi está el wasabi? Ujú. El wasabi, que es esta cosita verde que uno se Verde, confunde y la es picante. masita. Además de ser para el sushi también, esto es se usa también para como evitar algún riesgo de intoxicación, porque es como... Va matando las bacterias del... es como también... Control bacteriano. Claro, como tienen como una función como de control bacteriano para bajar el riesgo de cualquier cosa. Ahora, perdón, El pero wasabi. que sea un arroz con menos almidón, porque efectivamente no es riesgo cero. No, Baja. disminuye el riesgo y lo otro clave es que se conserve la cadena de frío. Siempre está frío. Siempre frío y manteniendo debajo de 5 grados. Si se pierde ese control, por ejemplo, eso uno recibe Al un hacerlo sushi estamos hablando, ¿no? y para servirlo tiene que pasar un tiempo razonable. Sushi preparado, sushi servido y Y comida. otra cosa. Y no guardarlo horas después temperatura ambiente, a ahí. temperatura ambiente, perdiendo Es que la también hay cadena. sushi calentito, perdón. También El tempura. El tempura. De acuerdo. Está bien.
No, mientras no pase el tiempo. Claro, de última se enfría, lo refrigeras y cuando después lo quieres volver a calentar, calentas tu horno o air fryer o lo que sea, pum, golpe de calor y lo comes. Ya. Pero si uno lo refrigera no más de 3 días. Perfecto, sí, exactamente. ¿Qué, el arroz no más de 3 días? No. Si uno va a guardar... Pues voy a mi cocina Todo ahora. mal. No, no te Uy, preocupes. Qué duro. 3 a 4 días máximo, pero siempre cumpliendo la refrigeración Claro. y todo lo que estamos hablando, cuidando todo esto. Es que tengo otra pregunta yo, pero se la voy a hacer después, pero antes... Qué terrible. Hay una Ahí pregunta dice de la persona. WhatsApp. Sí. ¿Qué dice? Hola a todos. Doc, consulta. ¿Puede pasar lo mismo con el arroz congelado? Buena pregunta. Es una buena pregunta, pero no me responda, doctor. Piense la respuesta. Lo vamos a saber al regreso de una pausa. Ay, parece que se pusieron a pelar, como que se olvida que está con micrófono. Claro, bueno, es lo que más le gusta a la gente cuando empiezan a preguntarse quién le gusta a uno o cómo va el otro. Las Vimos también estrategias. lágrimas de Shirley Arica ayer por una Oye, situación sí. que aparentemente podría haber generado Pamela Díaz, pero todo eso es lo que ya se está haciendo parte de la historia que estamos viendo en Tierra Brava, que conecta ya con el público. Muy agradecido de los momentos de humor de Junior Playboy, de Miguelito también. Vimos competencia, vimos la dinámica de las maletas, etcétera. Todo eso en un ratito más se lo vamos a estar contando acá en Tu Día. Ya, por favor. Y atención, porque tenemos preguntas. Seguimos hablando de lo... Mira, es que el arroz, comer el arroz de ayer puede ser mortal. Dice, hola a todos, doctor consulta, ¿puede pasar lo mismo con el arroz congelado? El arroz congelado es importante saber en qué condiciones estuvo antes de congelarlo. Si uno lo cocina, espera que enfríe menos de 2 horas y lo congela, ahí se inhibe el crecimiento bacteriano. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Si hubo un corte de luz, una interrupción del estado de congelamiento, o uno lo saca y lo descongela, ya se pierde la cadena de frío y no se puede volver a Nada, guardar. Ya. no se puede volver a congelar. Pero tal cual. resulta que si nosotros vamos a un buffet, tenemos la suerte de pasar nuestro platito y Muy buena ahí vemos que hay arroz, que lo dejaron seguramente tipo 12 del día y retirarán el buffet a las 4 de la tarde, pasan 4 horas. Y ahí está el arroz y uno Buena come. pregunta. Ahí Ya, tengo ¿qué dice la ¿Puedo Cami? decir algo? Los buffets existe como un protocolo que es que la comida, ¿han visto que tiene como agua caliente que se mantiene hirviendo Sí, constantemente? como agua María. Para mantener la comida arriba de 70-80 grados. Entonces se agrega y se mantiene a 70 grados, que es lejos de la proliferación de bacterias. Pasado. Ya. Entonces no ha bajado a 50-60 grados. Y lo máximo que puede estar la comida de un buffet, porque está a 70-80 grados con agua hirviendo por abajo, es 4 horas. Luego lo que hacen en un buffet, si quedó el conchito de arroz, se descarta. Es cuando sacan la bandeja y uno ve que abajo hay Tiene agüita. agua hirviendo. Claro. Exacto. Y ponen el... Por eso se mantiene el caliente nuevo. constantemente, porque está a una temperatura sobre 70 grados, o sea, lejos de la proliferación de bacterias, no ha bajado esa temperatura y la mantiene estable y segura. Mira. Pero si baja y se enfría, por eso lo van cambiando. ¿Han visto que la gente queda un poquito y lo cambian y traen uno nuevo? Claro, un buffet, un Es casino. porque tiene que haber rotación y tiene que haber como los protocolos de tiempo y temperatura súper correctos para que no pase nada. Eso sí es. Y ahí se explica lo que al comienzo parecía raro cuando hablamos de cadena de calor. Ese toda baño la María sería un ejemplo de cadena Exacto. de calor. Ya, tenemos otro mensaje que llega a través de WhatsApp. Ya, dice, hola chiquillos, soy Antonella de Concepción, estoy impactada con el arroz. Yo también, Antonella. Yo hasta lo he dejado de un día para otro, dentro del horno. Típico. Es Claro. solo con arroz blanco. ¿Qué pasa si tiene otras verduras? ¿O el típico sofrito? Buena pregunta. Bueno, yo le he hecho un poquito de ajito de repente. Peor. Pimentoncito, zanahoria. Sí, zanahoria. Sí. Ok, lo que pasa es que en este tipo de bacteria, el almidón presente en la harina que tenemos acá, en las pastas o en el arroz, se aprovecha especialmente para proliferar. Si además le agregamos aceite, le agregamos frituras que son ricas en aceite, le entregamos más elementos que permiten a la bacteria crecer como un caldo de cultivo. Por lo tanto, es peligroso. ¿Por qué no estamos tan acostumbrados en Chile a estas recomendaciones? Conversábamos con Camila,
porque nuestro clima es más bien frío, entonces no estamos tan acostumbrados a tantas intoxicaciones. Ojo, está habiendo cambio del clima, entonces vamos a ir viendo cada vez más intoxicaciones alimentarias si no adquirimos hábitos de cuidado. Mire, tenemos más preguntas, doctor. Vea la siguiente porque se está repitiendo muchísimo en nuestra audiencia. Hola, mi pregunta, ¿qué pasa con los postres? Ejemplo, arroz con leche. Excelente pregunta. Muy buena. ¿Por qué? Si uno hace arroz con leche, idealmente uno calienta, ¿cierto? Queda espesito, delicioso. Lo que hay que hacer para enfriar rápidamente un arroz con leche, porque a veces cuesta más que se enfríe porque está en un medio líquido. Entonces, el líquido muchas veces que es más espeso se va a demorar más en enfriar que el mismo arroz. Ustedes lo que tienen que hacer, que está acá, vierten el arroz con leche en alguna fuente amplia, Plana. para que se enfríe más rápido, porque a mayor superficie de contacto, mayor salida tiene el calor, Se transmite. ¿cierto? Entonces va a salir más rápido y ahí lo que tienen que hacer es cubrirlo con papel film al contacto para que no forme esa nata y se refrigera. Y se va sirviendo, el arroz con leche se sirve heladito, bien heladito, mientras más heladito más rico y se va sacando. ¿Qué te parece mi respuesta? Perfecto, perfecto. Y aparte de eso, el hecho de que sea una superficie amplia disminuye la profundidad, por lo tanto se logra un enfriamiento más homogéneo sin que queden núcleos a mayor temperatura. Un buen truco Sí, que ha dado pero que Camila. además ahí hay dos elementos. Una cosa es la proliferación de bacterias en el arroz, Claro. y la leche también se puede echar a perder. Exacto, cuando agregamos, aparte del arroz, agregamos leche, la leche tiene un componente de materia grasa, dependiendo del porcentaje que tenga. Agrega humedad, temperatura, materia grasa, almidón, estamos dando condiciones todas que favorecen la proliferación bacteriana. Y no es solo que cambie el sabor, se ponga más fermentado y sintamos que hay un cambio en el sabor del alimento. Empieza como burbujear y queda como vinagre, empieza a generar gas cuando está malo el arroz con leche. Oye, yo de verdad que estoy impactada. Ya, miren, atención, tenemos Estamos otro mensaje. impactados, ¿ah? Dice, hola, ¿y qué pasa si guardo la cazuela u otra sopa que tengan arroz en el refrigerador? Buena pregunta. Sí, po. Qué buena pregunta. ¿Qué pasa, Cami? Es importante en este caso varias cosas. Cuando yo quiero enfriar algo que sea un medio líquido, es importante generar esta misma técnica que mostré en algo amplio o cambiarlo de fuente. Muchas veces el aluminio, el metal de las ollas mantiene bien el calor. Entonces lo que yo siempre hago para enfriar es cambiarlo que mantenga, que haga frío, como una fuente de vidrio. Ya. Muchas veces el vidrio no es buen conductor de calor, entonces ahí vamos a bajar unos buenos grados. Ya, entonces no se le ocurra, como lo hice en alguna oportunidad varias veces, guardar todo en la olla. Exacto. Y lo otro que se puede hacer es claramente enfriarlo y también mantener las mismas condiciones de días, 3 días máximo, no más que eso, sacar la porción necesaria, etcétera. Ya. Pero en una cazuela el arroz ¿es peligroso también? Ahí en la Doctor. cazuela vamos a tener diferentes alimentos. Por ejemplo, vamos a tener carne, ya sea de Sí. pollo o carne de vacuno, que tiene componentes grasos, tiene proteína. Y también arroz. Ahí son varios los elementos que pueden tener una proliferación Pero tiene bacteriana, cebolla, zanahoria. Claro. etcétera. Entonces, no solo podemos hablar de este bacilo, sino que hay otras bacterias que pueden proliferar ahí. Y hay Entonces que puede tener- ser que consumamos un conjunto de distintas bacterias. Exactamente, y dependiendo cuando uno manipula los alimentos en sus manitos, puede tener bacterias o puede contaminar un alimento con otro. El punto es no dejar la cazuela ahí, digamos. Exacto. Eso es Exacto. lo más importante, mantener la cadena de frío. Ya, entonces hasta 3 días podemos consumir el arroz. Después ya. Pero una vez que se ha refrigerado, Sí. no 3 días de tener la olla. Claro, ahí por siempre. Ya, atención con este mensaje, doctor. Y atención, mamás, sobre todo. Dice, hola, buenos días. Estoy viendo su programa y uno como mamá preocupada. Mis hijos llevan el arroz de un día para otro, porque si cocinara en la mañana, ellos viajan más de 2 horas con su colación. ¿Qué hago? ¿No les envío arroz entonces? ¿Qué pregunta? Oye, pero Muy buena pregunta. pregunta, porque yo les mando también a mis niñitas, les preparo toda la comida, se la echo en un termo en la mañana. Y ellas comen, eso, no sé, a las 6 de la mañana y ellas comen a la 1 de la tarde. Estamos... Muy buena pregunta.
Perfecto. Está mirando como el zorro usted, así una... Sí, ahí, muy buena la pregunta. Ahí la clave es si uno envía en un envase térmico, ¿en qué temperatura va? Exacto. Porque si eso se mantiene frío, por ejemplo, no hay problema, o si se mantiene caliente. Ya, espérese. Pero yo se lo espérese. mando. No, espérese. Pa. Espérate. Porque yo se lo mando lo caliento todo en Sí, microondas, pues. mucho, 4 minutos, y caliente lo meto en el termo. Sí, Pero pues. resulta que pueden llevar arroz frío. Imagínense que el arroz que sobró el día anterior le echo choclito, un poquito de palta, mayo, y se lo mando como Exacto. arroz a las 7 de la mañana, no sé, 6 de la mañana, y ellos se lo comen recién a la 1 de la tarde y está frío, y está en la mochila. Qué importante. Acá, primero, en el termo, si queremos mantener la comida caliente, va un tip muy, muy bueno. El termo ese para Sí. que se mantenga calentito, antes de agregar cualquier alimento a un termo, lo que uno hace es agregar agua hirviendo. Eso hago yo. Lo deja un par de minutos, se pone a hacer las cosas Sí. de la casa, bla, bla, bla. Se calienta el Lo termo. vacían y ahí el termo va a estar hirviendo. Sí, y dura más. Y ahí agregan la comida bien, bien caliente, cierran y a la 1 va a estar sobre 70 grados. Que es como que va a mantener la cadena de calor. Ya, eso estaría bien. Eso estaría bien. Bien. En el caso del frío, Mi yo como madrecita lo hizo madre, bien. lo importante es que yo tendría la misma preocupación. Hacen el arroz, por ejemplo, tipo ensalada. Es importante que ese arroz, por ejemplo, no lo manden en un día caluroso, jamás. Y lo otro es que idealmente la fuente, o esos bolsitos térmicos, es lo que se puede mantener un poco más frío el alimento. Mira, Cami. Pero idealmente refrigerar. Si lo dejan al sol a 20, 30 grados, no es seguro de Ya, comer. pero lo que hacen muchas personas en las oficinas también. Sí. Es que ya no se llevan necesariamente la comida con la que van a almorzar en un termo, la llevan en un tupper, en botecito. algo hermético. ¿Que lo calientan en un microondas? después? Claro, pero no. Muchas personas sí llegan y lo guardan en En el refri. el refri de la oficina. Pero a veces no hay refri en la oficina. Exacto. Y ahí entonces tenemos un problema. Sí, lo que pasa es que en ese caso, en mi opinión, que acá quiero decir algo súper importante. Lo que pasa es que en Chile esta intoxicación no es tan común porque nosotros tenemos algo a favor, que no somos húmedos. ¿Ya? Entonces no es algo que pase todo el tiempo. Pero Ya. si ustedes ponen en Google intoxicación arroz Brasil, intoxicación arroz Tailandia, intoxicación arroz Buenos Aires, que son países con clima húmedo, es mucho más común. Yo me sé muy bien esto porque yo estoy en Argentina, entonces para mí era como ley, era como... Acá no se habla mucho del tema porque no es común, porque somos un clima seco y la humedad aumenta esta bacteria. Entonces no es tan común, pero sí hay que tener ojo, sí, sobre todo con este cambio climático, sobre todo Pero con ¿cuál es la alta temperatura recomendación en el verano. entonces si tú llevas la comida para la pega en el fondo? Yo encuentro que si llevas la comida para la pega fría, tienes que buscar un lugar para refrigerar. Sí o sí. sí, Exacto. llegas y lo refrigeras. Y ahí lo calientas. ¿Sí? No lo dejas a Exacto. 20 grados, 30 grados. no. La clave es mantener la comida fría, mantenerla fría. Y la comida caliente, mantenerla caliente. Usar termo o usar un bolso térmico que permita mantener ese... Una lonchera hasta que térmica. uno Lunita. llega al lugar del trabajo, y en el lugar del trabajo no solo tener el microondas para recalentar, sino tener un pequeño refrigerador donde dejar estos depósitos de comida y que los compañeros no le quiten la comida a los ¿Qué pasa colegas. también? Y lo que pasa es que eso no lo tienen los niños en el colegio. No. Ellos guardan todo siempre en la mochila. Claro. Entonces, esos bolsitos térmicos, que es para las loncheras, que Sí. vienen adentro como con una tela más de metal, ¿cierto? Eso es necesario para que no cambie tanto la temperatura. Exactamente. Y no dejarlo al sol, no dejarlo en un lugar caluroso, sino mantenerlo en un lugar frío. Hay que cuidar eso, no dejarlo, tío, que lo dejan en la mochila tirado ahí en el patio. No. eso es peligroso. El choclo puede fermentar el resto de los vegetales, no solamente el arroz. Y ahora que va a empezar a hacer calor. Por eso hay que tener ojo. Ya, atención. Doctor, hay una pregunta, pero visualmente, ¿podemos nosotros identificar, así como que me acerco, doy vuelta, esto está malo? Desgraciadamente no, porque cuando vemos el arroz, podríamos ver un arroz normal, pero esto es una toxina, y es una toxina termolábil una que se destruye con el calor, y podría pasarnos, por ejemplo, en una ensalada con arroz, o termoestable, que requiere temperaturas muy altas, y esa da principalmente un síndrome emético, mucho vómito, y muy rápido. A la hora Y no la se ve persona nada. ya no se ve nada. En vista.
en vista, porque Ya, es no en sabor ni esas microscópico. cosas estamos hablando. Atención, tenemos una pregunta. Ojo con esto. Dice, hola a todos, este viernes nos vamos a acampar todo el fin de semana y de almuerzo tengo pensado hacer arroz. ¿Puedo dejarlo al aire libre? Saludos. Vamos a responder esta pregunta al regreso de una pausa, no solamente con la respuesta del doctor y la Cami, también con las papitas de minutos los llamamos. Y atención, porque nosotros estamos hablando de una situación que tenemos nosotros el hábito de comer arroz. Y yo creo que te diría que es el acompañamiento más tradicional de Chile. Pero resulta que el arroz puede ser mortal. Sí, y aquí el doctor Ugarte y la Camila nos están diciendo que efectivamente hay bacterias que pueden proliferar. Por eso estamos atentos a las preguntas que nos lleguen para saber cuál es el cuidado que nosotros tenemos que tener. Absolutamente. Y dejamos planteada una. Dejamos planteada una pregunta, la vamos a repetir para todos ustedes. Hola a todos, este viernes nos vamos a acampar por todo el fin de semana y de almuerzo tengo que pensado hacer arroz. ¿Puedo dejarlo al aire libre? Saludos. ¿Puede? Doctor ¿Qué haría usted, doctor? Ugarte. ¿Lleva o no lleva arroz? Puede llevar arroz, puede cocinarlo y comerlo. Si lo deja al aire libre, pasado un lapso después de 4 horas, la temperatura va a ir disminuyendo, sobre todo si está al aire libre, y va aumentando con cada hora de exposición, dependiendo de la temperatura ambiente, el riesgo biológico de ese arroz. Por lo tanto, si va a acampar, le recomiendo llevar un cooler, un gabinete térmico donde usted pueda mantener el arroz frío para después servirlo sin ningún riesgo en la noche. Y lo que yo creo que también es importante, si es que no tienen eso, cuando la gente va a acampar, es importante cuando uno acampa cocinar siempre la porción que se va a comer. Exacto. Eso Es te iba a porque al decir. final hay un riesgo en todos los alimentos. Es muy importante. Incluso en dejar comida. Claro, la idea es cocinar 5 personas, Puede ser un porción, daño se acaba. ecológico también. El hecho de la comida. Exacto, y además atraen moscas, atraen vectores, pueden venir los colilargos a comer. Exactamente. Claro. Sí, muchas gracias, doctor. Gracias,